día con mi esposa nos levantamos a orar y Dios nos dio una palabra, y es que hoy van a haber milagros. Dije, hoy van a haber milagros. Hoy van a seguir habiendo milagros en esta congregación. Pero solamente necesita un corazón dispuesto que lo crea y que ponga por obra la palabra. Tu milagro puede ser el próximo. Tu respuesta puede ser la próxima. Pero necesitas tener hambre de la presencia y de la palabra de Dios. Todo se construye con presencia y con palabra. Y quiero iniciar rápidamente con esta enseñanza, ¿verdad? Quiero saludar a las personas que nos ven por redes sociales. Seguimos con la serie El Poder de la Paternidad. Vamos a ver la segunda parte. Y quiero primero que veas esto. Para poder recibir paternidad, necesitas primero ser hijo. Para poder recibir paternidad, primero necesito, ¿qué cosa? Es decir, que no puedo ser hijo sin paternidad. Para yo poderme sentir hijo de alguien, necesito recibir algo, y ese algo es paternidad. Diga conmigo, paternidad. Hay un derecho que tengo como hijo, pero también, así como hijo, tengo que aprender a reconocer paternidad. No es solamente conocer o saber que tengo un padre, sino reconocer. Diga conmigo, reconocer. Porque tal vez usted sabe que tiene un padre. La pregunta es, ¿lo reconoce? Entonces, como hijo tengo un derecho, ¿verdad? Como un hijo tengo responsabilidades, pero también como hijo tengo que aprender a reconocer paternidad. Escuche, no es suficiente recibir a Jesús como mi Salvador, necesito recibir a Dios como mi Padre. Está muy bien, hay que recibir a Jesús como mi Salvador. Dice la Biblia que con la boca se confiesa para justicia y con el corazón se cree para salvación. Entonces, está bien, debemos recibir a Jesús como mi Salvador, pero también necesito recibir a Dios como como mi Padre. Diga conmigo, recibo a Jesús como mi Señor y recibo a Dios como mi Padre. Muchos han usado la fe para ser salvos, pero no han usado la fe para ser hijos. Son dos cosas totalmente diferentes. Yo uso la fe para ser, diga conmigo, salvo, pero también uso la fe para ser hijo. Por eso dice la Biblia, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad, a los que creen en su nombre, dice la Biblia. A los que creen en su nombre. Es decir, que para ser hijo necesito fe. La fe no es solamente para ser salvo. La fe no es solamente para hacer milagros. La fe también la necesito para ser hijo de Dios. Tu nivel de fe va a impulsar o va a determinar en el nivel de hijo que te encuentras. Entonces, Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, dice la Biblia, sino que es el regalo de Dios. Escuche, recibo a Jesús, el Hijo, para ser salvado, para ser sanado, para ser liberado, para ser restaurado. Pero también necesito recibir a Dios como mi Padre para ser hijo, para ser heredado, para ser bendecido, para ser utilizado. Entonces, muchas personas se quedan en usar la fe para salvación, pero no usan la fe para ser hijo de Dios. Entonces, pongo mi fe en Jesús para salvar, para ser salvado, pero pongo mi fe en Dios para convertirme en, diga conmigo, no es suficiente con ser salvo. Necesitamos ser hijos. Diga a su lado, no es suficiente con ser salvo. Necesitas ser hijo. El ladrón que estuvo al lado de Jesús, eso lo compartí un poco aquel día de que tuvimos la cena, este viernes. Pregunto, el ladrón que se arrepintió al lado de Jesús, que entre comillas todos dicen el ladrón bueno, ¿verdad? Ladrón. No existe ladrón bueno, los dos ladrones eran malos, sino que uno era arrepentido. Dice la Biblia que él se arrepintió y cuando se arrepintió fue salvado, porque dijo, desde hoy mismo estarás en el paraíso. Él usó su fe para ser salvado. La pregunta es, ¿usó su fe para ser hijo? Porque el ser hijo tiene que ver con una estrecha, ¿verdad? Familiaridad, una estrecha, ¿verdad? Que hayan relaciones.
Entonces, no es suficiente con ser salvo, también necesito ser hijo. Porque solo un hijo, escuche esto, solo un hijo es el que hereda. El siervo no hereda. Dile que está a tu lado, el hijo hereda. El siervo no hereda. ¿Quién hereda? Por eso Jesús, ¿verdad? En un momento dice la Biblia que les dijo, ya no los llamaré siervos, sino, no, amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A partir de hoy se convierten en mis amigos. Ahora, ahí hay un problema, que a veces la familiaridad destruye propósitos en la vida de las personas. Porque ves muy familiar a tu líder, muy familiar a tu pastor, que ya no puedes creer que de la boca de tu líder, de la boca de tu pastor puede haber un milagro. Por eso ahí Jesús, después que los convirtió en amigos, dice la Biblia, en ese segmento en que se quedó Lázaro. Dice la Biblia que Lázaro era ¿qué cosa? Amigo de Jesús. Lázaro, como amigo de Jesús, tuvo que haber sido uno de los 12 apóstoles, pero no fue uno de los 12 apóstoles. ¿Por qué? Pregúnteme por qué. Porque le vio familiar a Jesús. Se quedó en esa etapa de amigo. Ay, que es mi amigo. Yo lo vi cuando empecé. Claro, yo sí sé quién es. Yo crecí con él, pero hay un manto sobre esa persona. Y mientras no reconozcas ese manto, no vas a poder desatar ninguna palabra profética sobre esa persona que te va a bendecir y te va a utilizar. Por eso después Jesús en el libro de Juan dice, hijitos míos, estas cosas os hablo para que no pequéis. Es decir, que hubo una transición. Diga conmigo, transición. Primero eran siervos, les servían, después les enseñó a ser amigos y por último les enseñó a ser hijos. Diga conmigo, necesito ser hijo. No es lo mismo ser siervo que ser amigo que ser hijo, son niveles. Diga conmigo, niveles. Y muchos a veces se quedan como amigos. No, es que el pastor es mi amigo. No, él es mi amigo. Lo que yo le digo, él hace. No, mi líder, ese es mi pana. Yo le digo que venga y él viene. Y nos quedamos en ese nivel y por eso no vemos bendición. Por más amigo, por más pana, por más ñaño que usted tenga ahí a su líder, usted tiene que honrarlo, respetarlo, valorarlo. Por eso Jesús dice la Biblia que estuvo en su tierra natal y dice la Biblia que no pudo hacer muchos milagros. ¿Cuántos recuerdan esa parte de la historia? Dice la Biblia que él estuvo en su tierra, en Galilea, no me acuerdo, Nazaret, y de repente dice que no pudo hacer muchos milagros. No dice que no quiso hacer milagros, dice que no pudo. No es que no quería, no podía, porque decía, no hay profeta sin honra. Entonces diga conmigo, siervo, amigo e hijo. El siervo trabaja para el dueño, el hijo trabaja con el dueño. El siervo trabaja para el padre, el hijo trabaja con el padre. Son dos cosas diferentes. Satanás y el infierno no se sujetan a un evangélico que hable lenguas o tenga profecía, sino a un hijo de Dios. Satanás se sujeta a un hijo. Esa es la identidad que él siempre va a atacar. Por eso cuando atacó a Jesús, lo atacó en su identidad. Si eres, ¿qué cosa? Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Hay un problema en poder reconocer paternidad en esta sociedad. Porque no se nos ha enseñado lo que es una sana paternidad. Lucas 8:28, mira, dice la Biblia que había una historia donde Jesús estaba en una tormenta, estaba predicando en las sinagogas. De repente le dice a los discípulos, pasemos al otro lado, en señal de que los iba a llevar a una nueva dimensión de fe, una nueva dimensión de milagros. Y de repente se topa con una tormenta, pasa la tormenta, llega a una ciudad que se llama Gadara. Y ahí se encuentra con una persona, un endemoniado. Diga conmigo, endemoniado. Que la Biblia lo describe como el endemoniado gadareno. ¿Por qué? Porque era de Gadara. Y Lucas 8:28, parece que está habiendo problema con esto. Dice Lucas 8:28, este es el ser, dice, al ver a Jesús, lanzó un gran grito. ¿Quién? El endemoniado gadareno. Y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús? Hijo del Dios Altísimo, te ruego que no me... Mira, él no reconoció su manto evangelístico, no reconoció tal vez la potestad que él tenía. Él dijo, ¿qué tienes contra mí? ¿Qué cosa? Escúcheme, porque Satanás y los demonios reconocen cuando hay un hijo de Dios.
Más que pastor, más que líder, más que empresario, más que político, más que lo que sea, tú debes ser un bendito hijo de Dios, iglesia. Dice la Biblia que el demonio que atormentaba le pedía al Hijo de Dios que no lo atormente. Iglesia, yo te profetizo, te vas a convertir en la tormenta de tu tormenta, pero necesitas ser hijo de Dios, porque Satanás y sus demonios solamente se sujetan a un hijo de Dios. Imagínate el endemoniado que atormentaba a las personas, le dice al Hijo de Dios: Jesús, Hijo de Dios, ¿qué tienes contra mí? Dice: no me atormentes. Es decir, que Jesús se convirtió en la tormenta de esa tormenta. Lo mismo sucedió cuando iba en la barca antes de llegar a Gadar. Dice la Biblia que él estaba sentado en señal de reposo, de tranquilidad, de paz. Y dice la Biblia que vino un viento contrario contra los discípulos. Y dice: Señor, levántate porque estamos pereciendo, le dice. Y él se levanta y dice: calla y enmudece la tormenta. Es decir, que Jesús se convirtió en la tormenta de la tormenta. Por eso hoy quiero que entiendas la importancia de aprender a ser hijo de Dios. Dile que está a tu lado: tienes cara de hijo de Dios. Como que tienes cara de hijo de Dios. ¿Ah? Dios te va a sacar esa cara de crimen, esa cara de Marlboro, esa cara de Budweiser, esa cara de asesinato, y te va a dar cara de hijo de Dios. Denle un aplauso al Señor. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Le conviene ser hijo de Dios. Si estás soltero, hágase hijo de Dios. Dice la Biblia que corazón contento hermosea el rostro. Hágase hijo de Dios, que Dios lo va a embellecer. Entonces, no uses tu fe solamente para buscar ser salvo. Busca y usa tu fe para ser, diga conmigo, hijo. Juan 1:11 dice: vino a los suyos. Dice: vino a lo suyo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Mas a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, me habla de fe para usarla, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Escuche, ser hijo de Dios es un derecho. Diga conmigo, ser hijo de Dios es un derecho. Pero el derecho lo tengo cuando tengo fe. Por eso dice la Biblia, le dio el derecho de ser hijos de Dios. A los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron. Mas a los que creen en su nombre, los que usaron fe, les dio el derecho y la potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted solamente tendrá derecho o potestad o poder de ser hijo de Dios cuando usted usa la fe para ser hijo. No solamente es la fe para ser salvo o para hacer milagros. Debo usar la fe para ser hijo. Entender que soy hijo, caminar como hijo. Y si soy hijo, soy heredero. Por eso él continúa el versículo en el 13, dice: estos no nacen de la sangre ni por deseos naturales. Dile que está a tu lado: tú no naciste por un deseo natural. Dile: tú no naciste por una noche de pasión. Díselo. Tú no naciste por una noche de un deseo natural, dice la Biblia, ni por voluntad humana. No fue la voluntad de tu padre ni la voluntad de tu madre, sino que nacen de Dios. ¿Cuántos son nacidos de Dios aquí? ¿Cuántos saben que son hijos de Dios? No eres casualidad, iglesia. Eres made in cielo. Eres hecho en el cielo. Dile que está a tu lado: eres hecho en el cielo. Te falta un poco, pero por ahí vas, dile. No, es mentira. Eres hecho en el cielo. Dios te hizo único como su hijo. Por eso Romanos 8:17 dice: y si somos hijos, somos herederos. Dile que está a tu lado: soy heredero. Herederos de Dios. ¿De quién? ¿Y quién es Dios? Nuestro Padre. Y si eres el dueño del oro y la plata, ¿quién va a heredar eso? Amén. ¿Alguien tiene un problema con eso? Yo no. Dice la Biblia: coherederos con Cristo. Ahora pues, si sufrimos, o aquí dice la Biblia, si sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Si eres parte de su sacrificio, serás parte del beneficio, iglesia. Yo te lo profetizo. Si eres parte de haber padecido, de haber pasado momentos difíciles, pero permaneces en Él con la identidad de hijo, también serás parte en su gloria, dice Jehová de los ejércitos.
El hijo sufre, el hijo se sacrifica, el hijo se le exige, pero así como sufre, así como se le exige, así como se sacrifica, también será bendecido, prosperado, glorificado y heredado. Por eso Pablo le dice a los romanos, pues tengo por cierto, Pablo dice, tengo por cierto que las aflicciones, lo que estoy viviendo, los procesos, los vientos contrarios, dice, no se comparan para ver la gloria que va a venir, que se ha de manifestar el día de Jesucristo. Por eso él estaba convencido en su identidad de hijo. Dile que está a tu lado, convéncete de tu identidad de hijo. Dile, convéncete, eres hijo de Dios. Ahora, quien recibe a Dios Padre debe aprender a recibir paternidad. Quien recibe a Dios Padre debe aprender, diga conmigo, debo aprender a recibir paternidad. Por falta de paternidad, usted ve mucha gente herida, mucha gente lastimada y mucha gente confundida. Por falta de paternidad, usted siempre va a encontrar gente herida. Una persona herida es una persona que ha tenido padre pero no ha tenido paternidad. Una persona confundida es una persona que ha tenido padre pero no ha tenido paternidad. Una persona herida es una persona, ¿verdad?, que pudo haber tenido un padre que lo crió, lo engendró, pero no le dio paternidad. Por eso cuando usted viene a la iglesia, usted no viene a recibir religión, porque Dios no es religión, Dios es relación. Y paternidad es relación. Diga conmigo, paternidad es relación. ¿Con quién? Con el Padre. Vengo a Cristo, le entrego mi vida para ser salvo. Ahora soy hijo de Dios, soy heredero, soy coheredero juntamente con Cristo, soy hermano de Jesucristo y ahora entro a tener una relación con mi Padre. Dile que está a tu lado, necesitas una relación con Dios. Mira, muchos problemas te hubieses ahorrado si hubieses aprendido a ser hijo de Dios. Muchos líos yo me hubiese evitado si hubiese aprendido a ser hijo de Dios. Si esta enseñanza la hubiese tenido mucho tiempo antes. Ahora, escuche esto, existen 3 tipos de paternidad y por honor al tiempo solo voy a hablar de una. Diga conmigo, existen 3 tipos. Primero entendamos qué significa la palabra paternidad. No es lo mismo, y ya un poco se los enseñé, no es lo mismo tener un padre que tener paternidad. Diga conmigo, no es lo mismo. No es lo mismo tener padre que tener paternidad. Primero entendamos qué significa esta palabra. Escuche, todos los seres humanos tenemos o tuvimos un padre, pero no todos los seres humanos tenemos o tuvimos una paternidad. Son 2 cosas diferentes. Escuche, paternidad es herencia y legado. Eso es paternidad. Diga conmigo, paternidad es herencia y es un padre forma una herencia. Pero una paternidad forma un legado, forma una herencia y un legado. Son 2 cosas totalmente diferentes. Muchos padres formaron herencia, pero no formaron un legado. Bíblicamente se ve, pasó con Moisés y Gerson, ya se les contado esa historia. Moisés, dice la Biblia, que él después que venía el sucesor tenía que ser un siervo de él, un servidor de él, no pudo ser su hijo. Qué vergüenza, ¿verdad? Que tu hijo no sea el heredero, sino que tener que darle toda tu herencia a otra persona. ¿Por qué? Porque formaste la herencia, pero no formaste el heredero. Y muchos problemas existen hoy en día porque la gente se encargó de ser padre, pero no de dar paternidad. Paternidad es relación, paternidad es formación, paternidad de sacrificio, paternidad va más allá de solamente engendrar. Diga conmigo, necesito paternidad. Entonces muchos padres formaron herencias, pero no formaron herederos. Por eso Josué, cuando asume el mando, lo primero que él dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Él dijo, yo no voy a desvincular a mi familia. A mí no me va a pasar lo que le pasó a Moisés. A mí mi hijo sí iba a heredar, mi tribu sí iba a heredar. Moisés se la perdió porque no entendió, tenía revelación, tenía palabra, tenía milagros, abrió los mares, hizo caer tantas cosas del cielo, pero no aprendió a dar paternidad a su hijo. Entonces, cuando entendemos el poder que tiene la paternidad, formaremos hijos con herencia y con un legado.
Esto le pasó al hijo pródigo. ¿Cuántos recuerdan la historia del hijo pródigo? Dice la Biblia que habían 2 hijos y uno de ellos le dice: Padre, dame tu herencia, yo quiero tu herencia. Esto lo expliqué un momento, ¿verdad? Y Lucas 15:11 dice: también dijo un hombre, tenía 2 hijos. Jesús explica esta parábola y dice: y el menor de ellos le dijo a su padre: dame parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. Mira esto. 2 hijos tenía el padre. El menor pide la herencia, aunque era menor, era mayor de edad, porque para poder pedir una herencia necesita ser mayor de edad. Sin embargo, mira, la Biblia describe que con el momento que va a repartir la herencia, solo ¿cuántos hijos tenían? ¿Y cuántas herencias repartió? No. Lea. ¿Qué dice ahí? Les. No dice le. Dice. Escucha, porque Dios es un Padre justo. Dios es un Padre, Dios no puede ser injusto. Por eso te enseñé la semana pasada, debes esperar lo bueno de Dios, no lo malo. Hay gente que solamente está esperando lo malo de parte de Dios. Dice la Biblia que tenía 2 hijos y el menor pide una herencia. Pero como Dios es un Dios Padre y un Padre justo, dice que le repartió ¿a quién? Diga conmigo, a los 2. Escuche, el que solamente quiere herencia la va a malgastar. El que solamente quiere herencia la va a desperdiciar. El hijo que es formado solamente a entregarle una herencia vive en saco roto. Por eso es el objetivo, ¿verdad?, de poder hoy aprender es que la diferencia entre ser un padre y tener paternidad o dar paternidad. Lucas 15:13 dice: no muchos días después, el hijo pródigo, hablando, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a provincia. Diga conmigo, se fue lejos. A una provincia apartada. Dile que está a tu lado: no te apartes. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Cómo vivió? Y cuando todo lo hubo, vamos, ayúdame a leer. Malgastado, vivió un hambre. Dice: vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a. Siempre que vivas desconectado de un padre o desconectado de la paternidad, vas a vivir en escasez. Dice la Biblia que él se alejó, él se apartó y de repente vino un gran hambre y comenzó ¿a qué? Diga conmigo, a faltarle, porque siempre que vivas desconectado de una paternidad, de alguien que te cubra, de alguien que te mentoree, de alguien que te guíe, vas a vivir en escasez. Dice el verso que el hijo pródigo se apartó. Diga conmigo, se apartó. Se desconectó y luego empezó a faltarle. Siempre que vivas desconectado a la paternidad de Dios, vas a vivir apretado, limitado y en escasez. Así te vas a ver. Esto parece el 1 después del fin de mes, ¿sí o no? Después del 16, este parece el 16 de junio o 1 de agosto. Es que así vivimos, apretados, limitados y en escasez. Por falta de paternidad vas a vivir limitado en ideas. Por falta de paternidad vas a vivir apretado. Porque va a llegar el día malo. ¿Cuántos saben eso? Siempre nos va a llegar el día malo. Por eso paternidad es cobertura y autoridad. Cosas sobrenaturales están pasando en esta iglesia porque yo tengo una cobertura, tengo un padre, tengo una paternidad. Y esa paternidad hace que el aceite corra sobre toda la congregación. Todo lo que está pasando en Impago, lo que ha pasado, va a pasar aquí también. ¿Por qué? Porque hay una paternidad. Diga conmigo, paternidad es cobertura y autoridad. Es reconocer al hombre cuando es padre y reconocerlo cuando es tu autoridad. Entonces, por eso la paternidad es algo bueno que todos los hijos necesitamos. Todos los hombres que estamos aquí tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos. Y no solamente ser padres, sino entregar paternidad. Diga conmigo, paternidad. Y paternidad es herencia y legado. Diga conmigo, herencia y legado. No es solamente dejar un bien, porque el que solamente se le enseñó a recibir herencia la va a malgastar, la va a perder, va a vivir en saco roto. No va a haber dinero que le alcance, no va a haber consejo que le supla su necesidad. Por eso debemos aprender a recibir paternidad. Escuche, lo que le da propósito a la herencia es el legado. Si no hay un legado, la herencia no vale, no sirve.
Lo que le da el propósito a la herencia que te pueda dejar alguien en vida es el legado. ¿Qué es el legado? Es la pasión, es la forma, es el condumio, como lo hizo tu pastor, como lo hizo tu líder, como lo hizo tu padre, como lo hizo tu mentor, como lo hizo ese empresario que te enseñó. Eso es un legado. Todos quieren herencia, pero nadie quiere legado. ¿Por qué? Porque legado es formación, es apretarte el cuello, es enseñarte, es sacrificarte, es poner un plan de metas, no vivir por vivir. El legado no es el contenido, no es el dinero de tu padre, no es la unción de tu pastor o de tu líder. Legado es cómo lo hace tu pastor, cómo lo hace tu padre, la pasión con la que la hace las cosas, las personas que te formó, que es el líder que te formó, o ese empresario, es la forma como lo hace. Legado es una esencia, diga conmigo, es una esencia, es una forma, es una conducta, eso es un legado. El legado no es tangible. No lo ves físicamente, pero está en tu corazón, está dentro de ti para poder continuar algo. Legado es una esencia, es una forma, es una conducta. Todos quieren herencia, pero no quieren legado. Cuando el legado, escuche esto, el legado es lo que hace que la persona que muere siga viva. Lo único que va a hacer que tú sigas vivo aunque estés muerto es un legado, no una herencia. Por eso la herencia, el legado es lo que da el propósito a la herencia. Entonces, para que haya legado, debe haber formación, corrección, exigencia, disciplina. Escuche, Abraham tuvo 2 hijos, diga conmigo, 2 hijos. Uno era Ismael y el otro era Isaac. Dios le da una palabra a Abraham que iba a ser padre de multitudes. Dice la Biblia que era así como usted lo ve, era de edad avanzada. Y dice la escritura que él camina sobre esa palabra y él ve una oportunidad, y la oportunidad era acostarse con la empleada. Y lo peor de todo es que la esposa lo apoya, le dice: sí, acuéstate con ella, porque a veces hay esposas alcahuetas. Perdón si ahí le subí el volumen, o al revés. Y la mujer le dice: bueno, ahí está la palabra y hay una oportunidad. Y yo siempre les he enseñado que oportunidades hay, pero propósito. Entonces, Abraham camina en esa palabra, pero bajo una oportunidad. Y dice la Biblia que Ismael, más adelante, ¿verdad?, se levanta contra su hermano, bueno, y pasan un sinnúmero de cosas, y aún en su error ya les enseñé que Dios tenía un propósito sobre eso. Pero Dios le da una palabra a este hombre, él camina sobre esa palabra y camina mal. Camina rápido, apresurado, porque cuando nos dan una palabra, ¿cuántos queremos que las cosas pasen ya? Mira, el latinoamericano, ¿verdad?, es el único que piensa que pone un negocio hoy día y mañana ya es millonario. El chino, el coreano, construye una empresa hoy día y sabe que en 20 años recién va a haber un rédito. 20 años. Ellos están pensando en 20 años. De aquí en 20 años tendré mi mansión, tendré mi carro, tendré... No. El ecuatoriano tiene, verdad, el latinoamericano tiene una empresa y ya mañana tiene el mejor iPhone. Porque así somos. Entonces, Ismael fue concebido en un día, pero Isaac fue concebido toda la vida. Son 2 cosas diferentes. Ismael fue ofrecido. Isaac fue escogido. Son 2 cosas diferentes: ser ofrecido y ser escogido. Los Ismaeles son los de un día, pero los Isaac son los de toda la vida. Ismael fue concebido en un día, pero Isaac fue perseguido toda la vida. Por eso usted debe entender que en su camino va a tener gente de destino y gente de temporada. Hay gente que va a estar contigo momentáneamente, que es solamente por temporada, y otros que van a ser de destino. Por eso yo he aprendido que debemos amar a todos, pero no podemos edificar con todos. Hay gente de destino y gente de temporada. Por eso cuando Dios te da una palabra, tú tienes que caminar seguro en esa palabra y pegarle al blanco teniendo paciencia.
Abraham se desesperó, dijo, no, se me están yendo los años, ya necesito la pastilla, necesito hacer algo para poder procrear. Pero Dios le había dado una palabra y dije que ese no era con tu esposa, con la esposa de tu juventud. Y él no esperó y se adelantó y fue concebido en un día. Los de un día te hacen guerra, te hacen problemas, te dividen, comienzan a hacer problemas. Pero Isaac fue perseguido toda la vida. ¿Por qué? Porque fue formado. Diga conmigo, fue formado. Escucha, hay personas que son de destino y otras de temporada. Por eso debemos amar a todos, pero no podemos edificar con todos. Abraham, a quien dio paternidad, fue a Isaac y el legado continuó. Por eso usted escucha en el Antiguo Testamento el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de... Eso es legado. El mismo Dios que sirvió a Abraham es el mismo que sirvió a Jacob y es el mismo que sirvió, Isaac y Jacob. Lo mismo pasó con Timoteo, Eunice, Eloida y Timoteo. Diga conmigo, legado. Por eso lo que le da propósito a la herencia es el legado. No te desesperes ni te afanes por una herencia, mejor construye un legado. Porque el legado es lo que le va a dar propósito a la herencia que puedas formar. Entonces, paternidad es herencia y legado, y el legado se crea con formación. Escuche, los que no se dejan formar no son hijos. ¿Son qué cosa? ¿Qué es lo contrario de ser hijo? Dígalo usted, no tenga miedo. Bastardo. Y un bastardo todo reclama, todo le duele, todo se queja, todo se resiente, todo critica, todo no le parece. El hijo se preocupa de la casa. Se preocupa que la casa esté en orden, no critica, no le importa. Usted, un hijo en una casa, ¿verdad? Si el aire está prendido, lo apaga. Pero un hijo formado, porque hay hijos que ni le importa, ¿verdad? Y están ahí, lo dejan prendido el aire. Un hijo ve algo sucio, lo coge y lo levanta. Lo contrario, el que no es hijo, ve algo sucio y critica. Mira, ve, tremenda iglesia y sucio tienen ahí. Mira, ve, tremenda iglesia y el papel ahí. Mira y critica. Porque no hay identidad de hijo. Por eso yo necesito engendrarte paternidad para que cambies tu identidad y te conviertas en un hijo de Dios. El hijo se preocupa de la casa de su padre, que esté en orden. No dicen, miren cómo está sucio, sino que lo limpia. No critica por ver un papel en el suelo, sino que lo recoge. No critica porque se demoran en servirle la comida en Fake Café, sino que dicen, ¿qué te ayudo? ¿Cuántos dicen ahí? Fake Café debe decir amén. Un hijo no busca un culpable, un hijo se hace responsable. El que no es hijo busca un culpable siempre, pero el que es hijo se hace responsable. El hijo verdadero no critica, sino, desde tu lado, resuelve. El que es hijo no critica. El que es hijo resuelve. No está viendo que si cantan bien, que si cantan mal, que si tocan bien, que si tocan mal, que si el aire, que si esto. Resuelve. Pastor, hace mucho calor. Bueno, ¿qué hay que hacer para poner otro aire? Ese es hijo. Alguien diga amén. No sé, pero los aires como que no están abasteciendo. Hace frío, dicen. Ya les dije, vengan con chompas si tienen frío. Yo busco tener impecable este lugar, pero aún así faltan más cosas por hacer. Hay cosas en esta casa que hacen falta, no por falta de sugerencia, sino pregúnteme por qué. ¿Por qué falta qué? No es ni plata, es por falta de hijos. Porque cuando hay hijos, el hijo cubre la desnudez de su padre, el hijo cubre la desnudez de su casa, el hijo resuelve y no critica. Por eso las iglesias fuertes son las iglesias de hijos, hijos verdaderos en la fe. Por eso la paternidad es algo bueno que todos necesitamos. Diga conmigo, todos necesitamos. Diga, está a tu lado, necesitas paternidad. Y quiero ir ya terminando. Si una persona no recibe paternidad, no recibe sanidad. Si una persona no recibe sanidad, no recibe identidad. Y si una persona no recibe identidad, no va a poder recibir herencia. La primera paternidad que debemos recibir, escuche, es la paternidad de Dios. Diga conmigo, paternidad de Dios. Esta es la primera paternidad que usted necesita recibir. Diga conmigo, paternidad de Dios. ¿Cómo obtengo esa paternidad? ¿Quién sabe?
¿Cómo obtengo esta paternidad? Esta paternidad la obtengo por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo. La única forma de recibir a Dios, mira, Dios está en la tierra, pero su Espíritu está aquí. Perdón, Dios está en el cielo, pero su Espíritu está aquí en la tierra. Por eso la única forma que tú recibas paternidad es por medio de ¿quién? Entre más conozcas el Espíritu Santo, más hijo de Dios te sentirás. Mientras más conozcas al Espíritu Santo, más Dios va a poder trabajar más en tu identidad. Mientras más conozcas al Espíritu Santo, más sanidad emocional vas a tener. Mientras más conozcas al Espíritu Santo, más sanidad mental vas a tener. Tienes que aprender a conocer al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, dice la Biblia, que nos conecta con el corazón del Padre para poder clamar: Abba, Padre. Porque el Espíritu Santo es la paternidad de Dios aquí en la tierra. Romanos 8:14, mira, bíblicamente lo dice: porque todos los que son guiados, ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. ¿Estos son qué cosa? O sea, para ser hijo de Dios tengo qué cosa? Ser guiado ¿por quién? Pero todo el mundo dice: yo soy hijo de Dios. No. Dice la Biblia que para ser hijo de Dios debo ser guiado ¿por quién? Te pregunto, ¿te está guiando el Espíritu Santo? Dice: estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu, dice, de esclavitud para estar otra vez en temor. Es que el que no tiene paternidad con Dios anda con miedo que le roben, con miedo que le secuestren, con miedo que lo estafen, con miedo que lo violen, con miedo que lo engañen, con miedo de divorciarse, y miedo y más miedo, porque eso es lo que hace la ausencia de paternidad, trae temor. Por eso dice la Biblia: no les he dado un espíritu de esclavitud, sino un espíritu de dominio propio, de poder. Y dice más adelante: en la cual, para que no entres en temor, y recibiendo este espíritu de adopción, por el cual aclamamos: Abba, Padre. Si a ti se te dificulta decirle papito o papá a Dios, es porque hay ausencia de Espíritu Santo en tu vida. Porque Él es tu Padre. Yo cuando voy a la presencia le digo: papito, te necesito. Papito, tengo este problema. ¿Cuántos recuerdan cuando eran pequeños, si es que tuvieron su padre en vida, y iban donde mi papá? Yo me acuerdo una vez en mi casa, yo era bien molestoso, me gustaba poner apodos, siempre he sido así. Ya Dios me cambió. Y yo molesté a una persona mayor que mí tanto que quería pegarme. Y yo tuve que esperar a mi papá que llegue. Mi papá siempre llegaba tarde. Yo estaba ahí en la puerta esperando que él llegue para contarle que una persona me quería pegar. Me acuerdo tanto. Y llegó mi papá, yo veo la camioneta, llegó mi papá. Yo dije: papá, le digo, me quiere pegar. ¿Y por qué? No sé, está loco, le dije. No, que está endemoniado, le. Y mi papá fue a frentearlo a él, y ahí le reclamó. Y me acuerdo que ahí no me pegaron. Porque un padre te defiende. Un padre busca lo mejor para su hijo, aunque esté mal. Entonces, quien siente al Espíritu Santo sintió a Dios. Escuche, Dios está en el cielo, pero su Espíritu Santo está aquí en la tierra. Ahora, el Espíritu aquí en la tierra, que está aquí en la tierra, es para que tú sientas a Dios. Dios está en el cielo, pero su Espíritu está en la tierra. Y es el Espíritu el cual nos hace sentir hijos. Por eso dice: por medio del Espíritu clamamos. Diga conmigo: Abba, Padre. Quien sintió el Espíritu Santo sintió a Dios. Quien sintió el Espíritu Santo sintió la paternidad de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Escuche, la forma de Dios relacionarse contigo es a través de dos cosas. Diga conmigo: dos cosas. Número uno, su palabra. Y número dos, su presencia. Su palabra, ¿por medio de lo qué? Y su presencia, ¿por medio de lo qué? Así tú te relacionas con Dios. Entonces usted quiere que Dios le hable, pero ¿cómo le va a hablar si usted no escucha la palabra de Dios? Señor, háblame si abro ese negocio. Háblame si voy a prosperar. Háblame, pero lee la Biblia pues, para que Dios te hable. Y Dios diciendo: pero ya dejé mi palabra. Dice la Biblia: no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Ya te la dejé. Yo te voy a dar el pan. Dice la Biblia: danos el pan de cada día, dánoslo hoy.
Así tú recibes paternidad. Por eso dice la Biblia que David estaba en un momento, su hijo lo estaba persiguiendo y dice: oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Dice la Biblia: muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen: no hay para mí salvación. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor mío, quien mi gloria, quien levanta mi cabeza. Con mi voz clamé y Él me respondió desde su monte santo. Iglesia, tienes un Padre que va a responder. Clamé, Él me respondió. Y dice la Biblia: me acosté, me dormí y me levanté, porque Él me sustentaba. Iglesia, viene el sustento de Dios, pero tienes que clamar: Abba Padre, papito, te necesito. Por eso es por medio de la palabra. Diga conmigo: la palabra. Y la palabra es lo que oyes. Por eso dice la Biblia que la fe es por Él y el oír la palabra de Dios. Dios te quiere hablar por medio de su palabra. Así se va a relacionar. Y por lo que, por medio de su presencia. Por eso dice la Biblia: el que cree en mí, desde su interior correrán ríos de agua viva. Yo te profetizo que vas a recibir los ríos de agua viva. Vas a recibir los ríos de agua viva. Te vas a sentir amado, prosperado, heredado, porque eres hijo, tienes un padre, tienes herencia. Iglesia, tú no te puedes relacionar con Dios viéndolo, porque nadie lo ve, solo lo veremos el día que moramos. La Biblia lo dice: ciertamente para verme tienes que morir. Moisés solamente vio la espalda y casi se muere. El pueblo quiere verte. Dicen que están hartos de escuchar tu voz. Ahora quieren verte, dicen. Ok, que ayunen, que no toquen mujeres. Ok, ahora sí voy a hablar. Y cuando habló Moisés: dile que se calle Dios, porque sentimos que morimos. Es tan santo Dios que es imposible verlo. Por eso Él mandó su espíritu que te consuela. Por eso dice: no te he dado un espíritu de esclavitud, no te he dado un espíritu de temor, te he dado un espíritu de poder y de dominio propio. Que cuando la gente dice que no hay, a ti te va a sobrar. Que cuando la gente le estén robando, tú eres protegido. Que cuando la gente le esté faltando, dice Dios: mía es la plata y mío es el oro. Por eso necesitas ser hijo de Dios. Diga conmigo: hijo de Dios. Entonces tú no puedes relacionarte, tú no te puedes relacionar con Dios a través de lo que ves. Eso será cuando mueras. Por eso dice la Biblia que nosotros caminamos por fe y no por vista, no por lo que ves. Y la fe la obtenemos por lo que escuchamos y lo que. Por eso Pablo dice en Romanos: la fe es por Él. Y Jesús dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Entienda, usted se relaciona con Dios aquí en la tierra a través de su palabra. Póngase de pie, por favor. Usted se relaciona con Dios aquí en la tierra a través de su palabra. Por eso cada vez, escuche esto, cada vez que usted siente el Espíritu Santo, está sintiendo a Dios. Cada vez que usted siente ¿cuántos han sentido esa corrientita? Es el Espíritu Santo consolándote. Es el Espíritu Santo levantándote. Es el Espíritu Santo diciendo: te amo, eres mi hijo, morí por ti. Te dejé el Espíritu Santo como garantía, dice la Biblia. Entonces usted se ha preguntado: ¿por qué cuando el pastor o pastores muchas veces le ponen las manos a la gente y se cae? ¿Cuántos se han preguntado eso? Y es porque están sintiendo al Espíritu Santo. Hoy te lo contesto. Porque cuando sientes el Espíritu Santo, Dios te está consolando, Dios te está perdonando, Dios te está liberando, Dios te está sanando, Dios te está abrazando, Dios está rompiendo maldiciones. Por eso es importante darle lugar al Espíritu Santo. Por eso Satanás te quiere tener entretenido, para que no sientas al Espíritu Santo. Por eso la única forma de relacionarte, escúchame, con Dios como Padre. Ok, recibo a Jesús como mi Salvador, Él me salva, perfecto. Pero ahora necesito usar mi fe para poder ser hijo de Dios. Y la única forma de usar mi fe para ser hijo de Dios es relacionándome con el Espíritu. Porque cuando siento el Espíritu Santo soy perdonado. Cuando siento el Espíritu Santo soy restaurado. Cuando siento el Espíritu Santo, maldiciones se rompen. En mi familia había una maldición de mujeriegos y borrachos. Pero yo decidí creerle a Dios. Dije: no, Señor, tú me vas a usar a mí para romper esa maldición.
Y yo le creí a Dios, me relacioné con Él, busqué su presencia, leí la palabra. Habían momentos duros, por supuesto que sí. Habían momentos difíciles, por supuesto que sí. Habían momentos que mi carne quería doblegar, por supuesto que sí. Pero yo recordaba la palabra cuando yo me relacionaba, que decía la Biblia que por sus llagas hemos sido sanados, hemos sido transformados, somos bendecidos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de cada pasto me hará descansar, con su diestra y justicia me hará reposar. Yo comencé a soltar la palabra, porque cuando eres más hijo, más palabra tienes y más podrás dar frente a cualquier adversidad. Necesitas ser hijo, y para ser hijo necesito escuchar su palabra y sentir su presencia. No es fanatismo. Si fuera fanatismo, ¿cómo se sanó Hillary? Si fuera fanatismo, ¿cómo pasó lo que le pasó a Raúl? Es la palabra que tiene poder por medio de la oración con presencia. Por eso hay que darle honor al Espíritu Santo. Por eso Jesús, no me acuerdo quién dijo: si tu presencia conmigo no va, yo no iré. Moisés, si mal no recuerdo, lo dijo: es tu presencia. Por eso dijo David: una cosa he demandado y esta buscaré, estar todos los días en tu casa con tu presencia. Mientras más te relacionas, mira, yo no vengo aquí con una palabra que te explote el cerebro. Vengo con principios sencillos pero poderosos. Si tú los recibes y los pones por obra, te vas a ver diferente. La gente te va a ver y va a decir: yo quiero hacer negocio contigo. Me encantó hablar con la familia Vaquero, que cuando estaban haciendo una negociación con los socios de Chile, le dijo: bueno, yo terminando la negociación, le dice: saben que yo soy cristiano, yo tengo que orar por esto, mañana conversamos, déjame orar con Dios. Y se fue este loco. Es loco decirle a un empresario, así, se le paró firme. No, dice: esta negociación tengo primero que hablar con Dios, porque soy cristiano, mañana hablamos. Y los dejó. Eso no es ser determinante. ¿Sabes quién puede hacer eso? Un hijo de Dios. Porque el que tiene hijo de Dios tiene respaldo. Y dice la Biblia que a los que obedecen su palabra, estas bendiciones le alcanzarán. Bendito tu casa, bendita tu ciudad, bendito tus hijos, bendita tus generaciones. Bendito, bendito, bendito. Serás bendito, serás el bendito de tu casa. Dile que está a tu lado: serás el bendito de tu casa, el bendito de tu familia, el bendito de tu barrio, el bendito de tu empresa. Las bendiciones te van a alcanzar. No hay que buscarlas, no hay que perseguirlas. Vas a tener que correr y decir: el que ande conmigo está bendecido. Así que te conviene que estés al lado mío, porque estás con un bendecido, 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 bendecido. ¡Uh!